Alumnos, bienvenidos a esta nueva materia, estudio de las contribuciones. Iniciaremos con esta semana uno. Bueno, empezaremos esta materia con lo que conocemos como la parte del derecho financiero. La materia de estudio de las contribuciones partimos prácticamente en conocer cuáles son estos normas jurídicas que nos van a ayudar a prácticamente conocer de dónde emana el tema del derecho. Entonces, de alguna forma, el derecho financiero es una norma jurídica la cual va a regular este conjunto de actos que realiza el ente gubernamental. El derecho financiero se encuentra integrado como parte del derecho público. Y este derecho financiero, a su vez, va a tomar como base tres subramas de este mismo derecho, que es el derecho presupuestario, el derecho patrimonial y el derecho fiscal. Ahora bien, ¿qué es el derecho financiero? Pues prácticamente nos dice van a ser aquellas normas jurídicas que nos van a ayudar o van a ayudar al Estado o van a regular al Estado para que éste pueda de manera general realizar una actividad económica para obtener recursos, gastar estos recursos y de alguna manera estos nos impacten a nosotros, claro, cuidando el tema presupuestario. Ahora bien, el derecho presupuestario nos dice que va dirigido prácticamente a la manera como van a obtener y van a gastar estos recursos en los conceptos llamados gastos públicos a través de los servicios públicos. Entonces van a ser las normas jurídicas que lo van a ir regulando. El derecho patrimonial, a su vez, también van a ser las normas jurídicas que van a gestionar el cómo se va a ir haciendo esta parte de estar estableciendo la repartición de todos y cada uno de los recursos que se van obteniendo. Y por último, el tema del derecho fiscal, pues van a ser aquellas normas jurídicas que van a regular una relación tributaria que va a existir entre el Estado y nosotros los gobernados. Obviamente, con esta es la manera como el Estado va a marcar las normas jurídicas a través de las cuales va a obtener esos recursos a, a través de los gobernados. Y con esto, de alguna manera, va a aplicar ya sea por los ingresos que están obteniendo los gobernados, por sus rendimientos o por sus utilidades. Esto va dirigido para sostener al Estado. Y bueno, aquí hay una pequeña tabla de lo que es el tema de la actividad financiera del Estado. Tenemos de alguna manera que el primero es el Estado necesita obtener los recursos necesarios para que de alguna manera con esos recursos genere gasto público a través de qué? De la prestación de los servicios públicos que tenemos todos los ciudadanos y con eso cubrir nuestras necesidades. Este es el ciclo de la actividad financiera del Estado que de alguna manera es cíclica y que lleva a cabo todos los días prácticamente. Y bueno, esa actividad financiera del Estado para el tema de la obtención de los ingresos están establecidos el proceso, el monto y demás en la ley de ingresos, para el tema de los gastos en el famoso presupuesto de egresos. Y prácticamente esto es lo que se va realizando. Estas normas jurídicas que van a regular el derecho patrimonial, financiero, el derecho fiscal, pues nos van a ayudar a que nosotros podamos de alguna manera estar obteniendo y contribuyendo para el tema del gasto público. Específicamente, esto lo tenemos nosotros de alguna manera como fundamento legal para obtener el estado de los ingresos y que nosotros aportamos, nuestra obligación está establecida en nuestra Carta Magna en el artículo 31 de la Constitución. Ahora bien, ¿qué es la actividad financiera del Estado explicada como una definición? Aquí tenemos dos definiciones diferentes, en la cual me voy a centrar en la segunda. Dice que la actividad financiera del Estado es la función que éste desarrolla para procurarse de los recursos necesarios y estar en condiciones de sufragar los gastos públicos destinados a satisfacer las necesidades colectivas a su cargo mediante la prestación de los servicios públicos correspondientes. Como lo mencionábamos hace un rato, prácticamente esa es la función del Estado. Esa actividad financiera del Estado no es otra cosa más que obtener estos recursos para que estos recursos puedan de alguna manera ser aplicados a la prestación de servicios públicos y con eso cubrir nuestras necesidades. Claro, siempre y cuando
Todo eso debe estar establecido en un presupuesto de egresos y en una ley de ingresos de la Federación. Aquí en la siguiente lámina tenemos lo que es la ley de ingresos de la Federación y nos dice que no es otra cosa más que un ordenamiento que determina los ingresos del gobierno federal que está autorizando para recaudar en un año determinado. Efectivamente, la ley de ingresos de la Federación no es otra cosa más que la el documento en el cual se establece cuánto es lo que el Estado pretende de alguna manera obtener en un ejercicio fiscal. Su fundamento legal está aquí abajo, artículo 73, fracción 7 de nuestra Constitución. Ahora bien, ¿qué es el presupuesto de egresos? Pues prácticamente está definiéndose como la cuenta provisional o limitativa, sancionado por una decisión que le convierte, perdón, en el Ejecutivo y le proporciona fuerza obligatoria, ¿sí? De alguna manera este lo emite el Ejecutivo y aquí vamos a ver los gastos con los cuales van a ser aplicados en un ejercicio fiscal. En la anterior lámina son los ingresos o los recursos y en esos son de alguna manera los gastos que están proyectándose para obtener a lo largo del ejercicio. Ahora bien, entrando ya a la parte de lo que es el derecho fiscal, que como veíamos en la definición anterior, pues nos dice que es el conjunto de normas y principios que regulan la relación jurídico-tributaria, entendiendo por esta última como el vínculo legal en el virtud del cual los ciudadanos resultan obligados a contribuir con una parte proporcional de sus ingresos, rendimientos o utilidades al sostenimiento del Estado, ¿no? Prácticamente el derecho fiscal se va a encargar de regular esa relación que van a tener el Estado con los gobernados, prácticamente. Y bueno, ese derecho fiscal tiene unas subdivisiones que son estos cinco o perdón, estos conceptos que vamos a ver ahorita. El derecho constitucional, el derecho civil, derecho mercantil, derecho procesal, derecho internacional, derecho administrativo y derecho financiero. El derecho fiscal tiene de alguna manera relación con todas estas ramas del propio derecho. En tema del derecho constitucional lo veíamos simplemente con el artículo 31. Está amparado ante normas jurídicas establecidas en la propia Constitución. Ante el derecho civil, obviamente con tema, por ejemplo, de operaciones mismas que regula el Código Civil Federal. En este caso, por ejemplo, un préstamo, un donativo, de alguna manera tiene un efecto y ahí están las normas jurídicas regulando ese tipo de operaciones. En tema del derecho mercantil, es a través de lo que es el Código de Comercio y demás situaciones que nos van a marcar. La propia Ley General de Sociedades Mercantiles, al constituir una sociedad, obviamente está vinculado con esa parte, así como las propias operaciones que llevamos a cabo de compra-venta y demás. En el tema del derecho procesal, se refiere prácticamente a lo que es el tema de que va a estar vinculado con el tema de los jueces. Las demandas, los amparos, de alguna forma, que nosotros podemos establecer. Con el derecho internacional, tiene vínculo el derecho fiscal porque estamos hablando de operaciones al exterior. Prácticamente el tema de comercio exterior, el tema de importaciones y exportaciones está vinculado en estas normas jurídicas internacionales. En el derecho administrativo, obviamente en el actuar de la propia autoridad fiscal, ¿no? Seguro Social, SAT, Infonavit, de alguna manera y entes gubernamentales locales y municipales, pues de alguna manera están vinculadas con estas normas jurídicas en su proceso, en su actuar. Y el derecho financiero, pues de alguna manera va a establecer las normas jurídicas, como ya lo habíamos mencionado, en el cómo va a llevarse a cabo la obtención de estos ingresos y el gasto o dónde se van a gastar los rubros específicos. De alguna manera también el derecho fiscal tiene subramas específicas. Subramas que son el derecho fiscal sustancial o el derecho tributario, el derecho fiscal procedimental, el derecho fiscal sancionador, el derecho penal fiscal, el derecho procesal fiscal y por último el derecho aduanero. Estas son subramas del derecho fiscal. ¿Qué es el derecho tributario? Pues prácticamente van a ser las normas jurídicas que van a regular su actuar en tema tributario. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? El tema de la obtención de los ingresos, ¿sí? Dos, el tema del derecho fiscal procedimental, los procedimientos que va a marcar de alguna manera la propia autoridad, son esas normas jurídicas que van a establecer, lo vamos a ver en otras semanas, por ejemplo, el tema de las facultades de las autoridades fiscales, ¿no? De alguna manera que va a decir cómo van a poder actuar las autoridades, desde el tema de una notificación, el tema del desarrollo, el tema de un cierre, de una revisión por parte de la autoridad.
El tema del derecho fiscal sancionador también van a ser las normas jurídicas que van a establecer las sanciones por el caer en infracciones que establece, en este caso, por ejemplo, en materia federal, el Código Fiscal de la Federación, las sanciones de no presentar una declaración, el de no manifestar alguna información a la autoridad que esté establecida, pues de alguna manera aquí va a estar el derecho fiscal sancionador que va a aplicarlo. El derecho penal fiscal, pues de alguna manera va vinculado con lo que son el tema de la defraudación fiscal y el tema del contrabando, que se consideran delitos fiscales. De alguna manera está vinculado con el artículo 400 bis del Penal Federal, en el cual establece el tema de sanciones corporales, ¿no? Prácticamente tema de cárcel. El tema del derecho procesal fiscal. En tema del derecho procesal fiscal se establece prácticamente el tema de los juicios administrativos, como mencionábamos, el tema de los amparos a través de órganos jurisdiccionales y en este caso del Poder Judicial. Y por último tenemos el derecho aduanero. El derecho aduanero va vinculado con toda la parte establecida para el tema de lo que veíamos de importaciones y exportaciones. Aquí es, por el simple nombre, es el tema de el procedimiento en las aduanas, ¿no? Cuando nosotros realizamos una importación, una exportación, debemos de cumplir con ciertas características que nos marcan tanto las normas jurídicas como la propia ley de importaciones, ley de exportaciones, el código de comercio y demás situaciones que de alguna forma nos van a aplicar. Y bueno, vinculado con todas estas normas jurídicas, vamos a ver que, pues, las fuentes del derecho fiscal, fuentes, que es el lugar de donde emana la norma jurídica, vamos a tener que son todas estas, lo que es la ley, el decreto ley, decreto delegado, reglamentos, circulares, acuerdos, convenios, doctrina, jurisprudencia, tratados internacionales y principios generales del derecho. ¿Qué significa esto? Prácticamente es que derivado de este tipo de situaciones o en estos conceptos, va, va a originarse de alguna manera las normas jurídicas del derecho fiscal. Ejemplo, en tema de ley, vamos a tener la ley del impuesto sobre la renta, que son prácticamente las normas jurídicas que marcan quiénes deben de pagar el impuesto sobre la renta, en qué supuestos o en qué supuestos están exentos, ¿sí? De alguna forma ahí no los va a establecer. En el tema del decreto ley, son decretos que emite el Ejecutivo y prácticamente tienen un peso de ley. El decreto delegado también lo emite el Ejecutivo, pero solamente tienen un tema provisional, es un tema de temporalidad. Los reglamentos son prácticamente acompañamiento de las leyes, donde van a marcar de alguna forma el tema de los procedimientos que a lo mejor en la ley no se establecieron, los reglamentos son un acompañamiento de las mismas. Las circulares y acuerdos y convenios, perdón, son prácticamente establecimientos que realizan el propio gobierno para que puedan de alguna forma informar y establecer de alguna forma procedimientos que a su vez serán temporales en la aplicación. El tema de la doctrina es los estudiosos del derecho, de alguna manera generan pues anotaciones y con esto generan ellos información de la cual nosotros como tema de aplicadores de la norma jurídica lo leemos y lo vamos aplicando. El tema de la jurisprudencia también tiene un peso, una fuente, porque las jurisprudencias no son otra cosa más que son cuatro situaciones o resoluciones de diversos de diversas áreas de los juicios, en la cual diversas salas, específicamente cuatro, generan un criterio muy similar y este criterio se vuelve una jurisprudencia de la cual otras salas pueden tomarlo como una fuente del derecho, como algo base para que ellos puedan juzgar de la misma línea. El tema de los tratados internacionales son acuerdos prácticamente que se realizan entre países a través de los cuales se establecen normas, ¿no? Por ejemplo, en este caso México tiene tratados internacionales para evitar la doble tributación, así como tratados internacionales prácticamente para el tema de intercambio de información fiscal. Y por último, los principios generales del derecho que el propio derecho establece y que de alguna manera pueden formar parte, no tienen un peso como los anteriores, pero pueden generar de alguna manera. Aquí en las siguientes láminas es donde se está definiendo cada uno de estos conceptos específicamente que mencionábamos. Ahora bien,
Veamos lo que es el tema de la jerarquía de las leyes. Aquí en México tenemos una jerarquía de las leyes en la cual nuestra base o nuestro principal sería nuestra Carta Magna, la Constitución. Posteriormente tienen un peso los tratados internacionales y después de ahí vienen todas las leyes en materia federal, los reglamentos y por último tendremos el Código Fiscal de la Federación. Esta jerarquía de las leyes es a un nivel federal. Obviamente esto tendrían que generarse a un nivel local, que serían los estados, y por último un nivel municipal. Ahora bien, el Estado tiene tres tipos de ingresos. Vamos a ver que tiene ingresos tributarios, ingresos no tributarios e ingresos financieros. Los ingresos tributarios son aquellos que van a derivar de un concepto que llamamos tributos o más bien conocido como contribuciones. Estas contribuciones están establecidas o divididas en estos conceptos que son los impuestos, aportaciones de seguridad social, los derechos, perdón, contribuciones de mejoras y los accesorios, que los accesorios son tres conceptos: recargos, multas y gastos de ejecución. Estos son los que derivan de tributos. Prácticamente las contribuciones son ingresos tributarios que vamos a encontrar. ¿Y dónde los podemos encontrar? Si leyéramos parte de la Ley de Ingresos de la Federación, tiene esta división de alguna manera y así es como se establece los ingresos que van a ir de alguna manera obteniendo el Estado de nosotros los gobernados. La segunda clasificación son los ingresos no tributarios, que son prácticamente los aprovechamientos y los productos. Estos dos nos los otorga también, nosotros tenemos que pagarle al Estado por este tipo de servicios prácticamente que nos otorga el Estado de manera independiente, que no son considerados como ingresos tributarios. Y por último, el tema de ingresos financieros, que son la emisión de deuda o bonos de deuda pública, las amortizaciones, las conversiones de deuda, las renegociaciones, expropiaciones, decomisos, nacionalizaciones y privatización. Esos son la manera o los conceptos de los cuales el Estado obtiene también ingresos, los cuales no derivan de contribuciones, pero que también el Estado los está obteniendo de alguna manera. De igual forma, las siguientes láminas vienen definidos cada uno de estos. Ahora bien, como les mencionaba, los ingresos del Estado están divididos en tres tipos: los ingresos federales a través de los impuestos, los ingresos estatales y municipales. Dependiendo, los estados también tienen sus propios ingresos tributarios, no tributarios y demás, y igual manera los municipios. Y ahora bien, los ingresos del Estado van a tener también una subclasificación, por decirlo de alguna manera, o se clasifican. La primera clasificación es: estos ingresos que obtiene el Estado van a ser clasificados en ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. Los ingresos ordinarios son los que regularmente se obtienen en un ejercicio fiscal, como nos indica aquí. ¿Y qué significa esto? Que son los que van a obtener a lo largo de su periodo, de su año calendario, y que están establecidos tanto en el Ley de Ingresos y que forman parte para sufragar los gastos públicos a través del presupuesto de egresos. También vamos a tener lo que son los ingresos extraordinarios, que son aquellos que el Estado va a percibir por situaciones excepcionales y que los va a utilizar para situaciones específicas o imprevistas. Ahora bien, tenemos también que las contribuciones o la definición de las contribuciones no está establecida en una ley como tal. No hay una definición. La definición que tenemos aquí es una definición que de alguna manera nos va a mencionar la propia doctrina. Vamos a ver que las características de las contribuciones. Las contribuciones son de carácter público, son prestaciones ya sea en dinero o en especie, son obviamente obligaciones establecidas en ley, hay una relación de derecho y obligación. Su objeto es proporcionar al Estado recursos para el desarrollo de las funciones y deben ser justas. Y estas deben de estar vinculadas sin destino a un gasto determinado. ¿Qué significa? Que lo que cobren de impuesto sobre la renta no va a ir dirigido específicamente a hacer una carretera en el estado de Campeche, no, de alguna manera están establecidas de forma general. Y como mencionábamos en el tema de los ingresos tributarios, pues obviamente estos se dividen o están clasificadas las contribuciones en los que les mencionaba: impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos y sus propios accesorios, que son recargos, multas y gastos de ejecución o indemnización. Aquí vamos a ir definiendo cada uno de estos, lo que son los impuestos, que es prácticamente es todo lo que establece la ley, con excepción de los conceptos que son diversos a estos, como son aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y los derechos.
Las aportaciones de seguridad social no son otra cosa más que lo que de alguna manera el Estado, ¿sí? Nos otorga un servicio, pero este servicio no es cobrado directamente a las personas, sino a través de terceros es prestado y a estos es a los que les cobran, que es prácticamente a los patrones. Las contribuciones de mejoras son las que se establecen en ley y son a cargo de aquellos que son beneficiados por obras públicas. Específicamente las contribuciones de mejoras en la actualidad son cobradas solamente por los municipios. El gobierno federal no cobra por las obras públicas. Y los derechos no son otra cosa más que los servicios que nos otorga el gobierno por la expedición, puede ser de actas certificadas y demás situaciones. Esos son los que se consideran como derechos. Bueno, esto sería todo por la semana uno. Espero eh, que estén bien y si llegan a tener alguna duda, a favor de contactarme a través del correo institucional o a través de la plataforma eStudy en el apartado de comentarios.